Bienvenidos a Historias para Inspirar. Historias para Inspirar abarca diferentes ámbitos, no solamente el empresarial, no solamente estamos también con personas que inspiran, emprendedoras, empresarias, hombres, mujeres, también deportistas. Hemos tenido aquí a grandes deportistas muy jóvenes, pero hoy nos toca recibir un gran poblano que, bueno, pues es acreedor de un récord Guinness con un balín, señores. O sea, un dominio con un balín. Dominio, ya sabe, con rodillas y un balín. Es Rafa Trujillo. Además, pasó por diversos equipos también. Bienvenido, Rafa, ¿cómo estás? Gracias, Sofía, bien. Vamos Contento de estar caminando. contigo. Oye, vamos caminando juntos, así es nuestro eslogan, a los 500 años de este hermosísimo estado, pero bueno, pues acercándonos a paso veloz para tener grandes historias como la tuya. Muchas gracias. Oye, viene desde tu papá, Sí, él inició todo. Alejandro, ¿verdad? Tu Alejandro. papá. Alejandro Trujillo empieza, ¿sabes por qué empieza a jugar fútbol? O sea, ¿por qué le empieza a gustar el fútbol? Sí, él desde muy pequeño seguía a los jugadores profesionales de aquella época, del 50 y tantos, ¿no? Él para 1960 ya juega y todo, pero le viene una enfermedad. ¿En qué equipos jugó tu papá? Puebla y Veracruz. En el Puebla. Sí, era segunda división todavía. Ok. Entonces, jugando, le viene una enfermedad en los pulmones que lo retira del fútbol y empieza a subir mucho de peso. El caso es que cuando regresa a la cancha, pesaba mucho, tenía sobrepeso y ya no podía jugar igual. Entonces se retira del fútbol y es ahí cuando empieza a dominar el balón. Dice, yo solito, pues nadie me va a molestar ni nada, y empezó poco a poco a dominar el balón como un hobby, como un gusto. Pero en 1968 en la Olimpiada le ofrece el Comité Olímpico Mexicano tener esas presentaciones en los intermedios del estadio en el fútbol. Y así empieza a presentarse en público, el primero en el mundo. Y bueno, pues a dominar. Si no se podía en la cancha, se podía con las rodillas. Sí, sí. ¿Cuándo es que se le proponen hacer el récord Guinness? Después de ahí. Sí, este fue en 1968 cuando empieza en público. Entonces pasa para aproximadamente antes de 1980. Él empieza a creer en poner un récord Guinness y lo logra en 1982, antes del Mundial de España, motivo por el cual el gobernador de ese entonces nos manda al Mundial de España 82. Y principalmente, pues representando a mi papá con el dominio de balón a México en el Mundial de España. O sea, en el Mundial de España, además de ir con la selección, imagino que va a la selección. Sí, o no fue ese. No fue el 80, pero sí fue pero sí había representación mexicana con don Alejandro. Sí. Y su récord Guinness, ¿cuántas horas fueron de récord Guinness? 12 horas 53 minutos. Imagina, a ver. A la fecha no ha habido quién, ¿estás de acuerdo? No ha habido. No ha habido quien supere ese récord Guinness por parte del padre de Rafa Trujillo, don Alejandro. Y bueno, pues él siguió conquistando el balón, amigo. Así es, toda su vida. Por ahí nos compartiste fotos, por ahí les vamos a mandar fotos con Maradona. ¿Ese de qué año fue, amigo? Maradona fue en 1986. ¿Cuándo fue aquí? Sí. Cuando fue aquí es que conoce a Maradona. ¿Se presenta a tu papá también con el dominio? Sí. ¿Récord Guinness? Así es. Ahí es precisamente cuando conocimos a Maradona. En su momento. En su máximo momento, ¿estás de acuerdo? ¿A qué más jugadores? Bueno, en 1970 a Pelé, a mi papá lo conoce por primera vez y posteriormente a eso ya se entabló una amistad y nos vimos tanto con Pelé como con Maradona más de 5 veces con cada quien. O sea, tu papá los conocía y ellos conocían a tu papá. Muy bien. Oye, este récord Guinness le abre todas las puertas a tu papá. Sí. Lo que la enfermedad le quitó, ¿estás de acuerdo? Para jugar fútbol, el récord Guinness le abre todas las puertas. Sí, el dominio del balón le dio todo. Fama, éxitos, todo. Oye, ¿te paga el récord Guinness? ¿Dan una contribución o algo? En caso de nosotros fue la difusión. Ok.
El de mi papá fue más directo, el Guinness. El mío fue en Atenas, un grupo de integrantes del comité de Guinness. Hubo en la Olimpiada, iban a romper récords olímpicos. Ahí me ven a mí y me preguntan, ¿no? Que si yo tenía algún récord. Que no, mi papá sí. Entonces me ofrecen hacerlo un récord Guinness al momento, ¿no? En olímpico, en época olímpica. Y ahí lo logro en la plaza de Sintagma. ¿En Atenas? Sí, en Atenas. Ahí es el récord, que fueron 726 golpes con un balín de 1 centímetro de diámetro. Que dijiste, ya no voy con el balón, yo me voy a algo diferente, ¿no? Diferente y es más difícil. Sí. Yo creo que no hubiera ni podido vencer a mi papá, ¿no? Y además no me hubiera yo sentido bien romperle el récord a mi papá. Así es. Él tiene el suyo y muy respetable. O sea, a lo mejor se lo rompe cualquier persona en el mundo, bueno, pero no su hijo. Hubiera sentido muy feo tumbarlo, ¿no? Sí. Entonces, por ese motivo quise crear algo y por ello fue el balín. Oye, en ese lugar en donde empiezan las Olimpiadas, en Atenas. Allí iniciaron, sí. Además, o sea, era un lugar importante. ¿Qué sentiste en ese momento? Fíjate que se iba a hacer el récord de balín, en donde el primer estadio olímpico ahí en Atenas, que es toda la grada hecha de mármol, pero el Comité Olímpico no lo consideró necesario ni oportuno hacerlo ahí por la gente que a lo mejor no se iba a reunir tanto. Sin embargo, en la plaza de Sintagma, ahí ya había gente de por sí de todo el mundo, se acercaron cámaras de todo índole, ¿no? De todo el mundo. Para mí fue una experiencia muy emotiva. Ahí tú preguntas qué sentí, pues la verdad lo máximo, ¿no? Sí. Porque era una difusión mundial. Por supuesto. Era ir con tus límites, ¿estás de acuerdo? O sea, era Rafa contra sus propios límites. Sí. Fíjate que yo pensaba hacer 500 golpes. Entonces le dije a una persona ahí en Grecia, le digo, mira, por favor, con una campanita, cuando lleve 500, porque tú no lo puedes contar, solo te concentras en el balincito golpe a golpe, no vas a distraer en la mente en contar. Entonces le dije a una persona, ¿sabes qué? Cuando lleve 500, suena la campana. Yo dije, ahí implanto el récord. Entonces, de momento, inicio, suena la campanita y dije, ya hice 500. Ya en cualquier momento paro, ¿no? Pero dije, bueno, si ya llevo 500, voy a hacer 1000. No lo logré. ¿Por qué? Paso las 500, 600, llego a 700 y por ahí van 700. No me importó, no hice caso. Pero en el 726 le golpeo con la derecha y la pierna izquierda en cuestión de 2 segundos no me responde. Entonces el balincito cae. Y ahí fue en 726 golpes. Sí. ¿Por qué llevé más de 500? Porque al hacer 500, ahí en Grecia tenían todo el audio del mundo, entonces ponen Cielito Lindo. Wow. Y eso haz de cuenta que... Tenemos las fotos, ¿verdad? Nos mandaste fotos Sí, de eso. Sí. Llega el Cielito Lindo y como que me inyecta. Entonces sigo. Paso 500, yo ya sabía que había logrado 500, ya no me importaba. Pero dije, voy a llegar a 1000, cuestión que no llegué. Pero cuando voy aproximadamente 600, yo creo 650, empieza el Zorba de griego. Entonces toda la gente empieza a aplaudir y voy para arriba otra vez, ¿no? Pero nada más fueron 726, porque la pierna no me respondió. Pero esas 226 que hice extra de que yo pensé, fue por el Cielito Lindo y por el Zorba del griego y por la gente aplaudiendo. Ahí en la plaza, qué sensación. Esos son los momentos que te vas a llevar, amigo, para siempre. O sea, nunca lo voy a olvidar. O sea, que los tienes, seguramente te veo cómo me lo platicas y sé que lo estás viviendo como si fuera ese momento. Así es, sí. Miren que nosotros pensaríamos que apenas se canta el Cielito Lindo en los estadios, no. No, el Cielito Lindo siempre ha sido, ¿estás de acuerdo? Sí. Siempre ha sido, ¿no? Siempre es como que una carta de presentación de los mexicanos, cantar el Cielito Lindo. Entonces te empiezan a cantar el Cielito Lindo. Dejan, en México lo puedes cantar, lo puedes escuchar y lo sientes, ¿no?
pero esto que te suceda fuera de México es otro mundo. Y empieza, ya, Sí. ya. Y entonces tú te motiva muchísimo. Sí. Y luego el sorbo, el griego, no, hombre, está No, y fíjate que en el Cielito Lindo ya no sabía si era sudor o lágrima. de la emoción. Sí. Ya la emoción, ya se conjugaban las lágrimas con el. Sí, era una maravilla. Posterior a ello, a una ambulancia, me pusieron oxígeno, todo para una seguridad, ¿no? De estabilizar tu presión. Revisarte, todo. ¿no? Y afortunadamente todo bien. Cuando llegas a México, ¿qué pasa? La prensa y Eso fue en Atenas, lo que nos estás platicando, pero Sí. llegas a México, empiezan entrevistas en radio, en televisión, con José Ramón Fernández, poblano también. Poblano Tú también. me lo vas a traer porque lo quiero para entrevista. Claro, pues es otro que andamos buscando. Telecontacto. Ay, gracias. Sí, claro. Creo que son historias que necesitamos que queden contadas, que queden guardadas para siempre, ¿verdad? Sí, es cierto. Y entonces llegas a entrevistas, pues José Ramón también estaba en su máximo. Sí, Ujú. sí. Me ofrece trabajo el Ayuntamiento de Puebla, entro a trabajar y obviamente con el deporte. Y en las juntas auxiliares empiezo a formar escuelitas de fútbol en 17 juntas auxiliares. Eran 1,500 niños Oye, tu papá abre la primera escuela de fútbol en el 60. a nivel nacional Sí, en 1964. así es. Luego, cuando Enrique Borja es presidente del América, Ujú. estuvo en la Federación Mexicana también, pero cuando fue presidente del América, invita a mi papá a formar la escuela de fútbol del América, porque no había. Entonces, Enrique Borja con mi papá forman la primera escuela de fútbol del Club América en México. Y ya después se forman otras escuelas, ¿estás de acuerdo? De otros equipos. Ya empezaron a dar franquicias y a todo, pero en sí, en México, Enrique Borja y mi papá forman la del América. Oye, llegas aquí, llegas de Atenas, ¿no? Empieza todo el éxito, ¿no? Empieza Sí. todo el éxito, empiezas aquí a trabajar en ¿qué era el Instituto del Deporte? No, fue, ¿cómo se llamaba? Secretaría del Deporte. No, era el Instituto Municipal del Deporte. Deporte, yo digo que era eso. Oye, y empiezas a formar escuelas de fútbol. En las En las juntas juntas auxiliares. auxiliares, son 17 juntas auxiliares. Empieza una campaña de municipal y luego cambia en presidente municipal, me invitan, continúo y luego, como era del anterior, se acabó. Quien pagó, pues desgraciadamente fueron los niños, ¿no? Se cerraron estas escuelas. Se encerran. Yo no sé, Sí. a ver, Rafa, perdona hacer este paréntesis, pero cuando hay proyectos que valen la pena, ¿por qué no los guardan? ¿Por qué no hacemos una ley, una iniciativa, no? Diputados, miren, ahí les va otra idea. Ay, sí. Sí. Por si les faltan ideas. No, ¿por qué no guardar, conservar lo que se hace bien en administraciones anteriores y hacer que el que llega, pues las continúen? Sí. Ahora, por ejemplo, en mi escuelita de fútbol, los niños que eran de ese entonces ahora me han llevado a sus hijos, por supuesto. Pero qué bueno hubiera sido que se hubieran quedado en su misma junta auxiliar y llevarles el deporte al lugar. Había niños, por ejemplo, en San Pedro, Zacachimalpa, descalzos iban. Jugando. Y tenía yo que buscar a ver quién cooperaba para regalarles sus tenis a los niños. Y hubo mucha gente empresaria que me apoyó para ello. Seguramente siempre hay Sí, quien ayude, siempre hay quien levante la mano y dice yo. sí. De verdad, eso hay que resaltarlo de los mexicanos. Siempre hay una mano que se levanta y dice yo ayudo, yo ayudo. Sí. Oye, Rafa, en los equipos que jugaste también hiciste un paso importante. Sí. En el Veracruz, No, Pachuca. Pachuca, pero no, Veracruz fue tu papá. Veracruz, mi papá. Tu papá fue Sí. Puebla y Veracruz y Así tú, es. Pachuca. Puebla, Pachuca y Necaxa. Ujú. Sí. Y pasaste también con buenos momentos. En Pachuca, fíjate que me tocó jugar contra el Atlético Cerro de Uruguay. Y fue un partido donde se cobró la Copa Russell. Ok. La ganamos Pachuca en penaltis. En bien Sí. penaltis. El portero era de la selección de Uruguay y 2 o 3 jugadores también eran seleccionados. Fue un muy bonito partido. Todavía se jugó en el Estadio Revolución, en Pachuca, el de siempre, porque ahora ya está nuevo, nada que ver con el anterior.
pero fue una experiencia mucho, muy bonita. Con el Necaxa. Con Necaxa estuve con don Antonio Roca, después entró Saporiti y ahí, pues ya sabes que hay cambios de jugadores, técnicos tienen sus jugadores que van a elegir para su plantel y quedó afuera. Okay. Pero pasé con don Antonio Roca en paz descanse. Y aquí las reservas del Puebla. Acá en Es el mejor momento de las reservas. Antes de que fueran campeones. Pero ahí tuve una mala experiencia, te la voy a comentar breve. Dino Sani, brasileño, era el entrenador que trajo a Pirri, Asensio, Idígoras, Hugo Cabezas de España. Aquí al Puebla. Al Puebla, que Pirri y Asensio pues fueron estrellas, ¿no? De pasarse el número 1 de Barcelona y de Real Madrid. Entonces me dice Dino Sani, vas a debutar en 2 meses. Ah, bueno, está bien. Y me dice poco tiempo antes, ¿sabes qué? Tuve problemas con la directiva de Puebla y me voy a ir de Puebla. Tengo América, Flamengo de Brasil y el Cosmos en Nueva York. Si me voy a Flamengo, a Cosmos no te puedo llevar porque eres extranjero. Y como no has debutado, todo se me complica. Pero si me voy a la América, te vas conmigo, ¿qué le contestas? ¿Que sí? Claro. Le dije, pero al otro día lo sigo. Desafortunadamente no contrata con el América, se va al Flamengo de Brasil, lo hace campeón, pero me dice a mí, no te preocupes que ya dejo un expediente tuyo para que la idea que tenía contigo en un mes de debutar, debuto. Está bien. Se va Dino Sani y a los 8 días el técnico que toma el mando me dice, te vas a entrenar ya con reservas. Le digo, pero Dino Sani, el maestro, dijo que yo debutaba en un mes. ¿Qué crees que me dijo? Pero él ya no está, ahora estoy yo. Y en mis planes no entras. No. Es difícil. Claro, me partió el corazón. ¿Cuántos años tenías en ese momento? Fue en el 81, tenía 20 años. Y que te de tajo, no vas, cuando tú ya tenías la ilusión de debutar ya en un mes yo en el Puebla. debutaba. Sí. En el Puebla, ¿no? Así es. Y pues me manda a las reservas y obviamente en reservas yo ya ni jugaba. Ya perdiste el ánimo, perdiste la intención, la emoción. Sí. Y es cuando me voy a Pachuca. Y en Pachuca me contrataron. ¿Fue tu mejor momento en el Pachuca? ¿Sí? Sí. Después en Necaxa llego y necesitaban jugadores en Zamora, que era segunda división. Primera A, me voy a Zamora. Estoy 6 meses allá, regreso a Necaxa y fue cuando iba para abajo, que se fue a segunda división y pues yo ahí acabé de jugar, tuve una fractura y me retiro. Oye, creo que son de las cosas más complicadas que viven los futbolistas, ¿estás de acuerdo? Tu papá una enfermedad. Sí. Una enfermedad lo saca de la cancha. Sí, es un mejor momento. Sí. ¿No? A ti una fractura. Así es. Es fugaz. Sí. O sea, esta profesión es fugaz. Te puede tardar. Tiene muchos altos y bajos. Sí. Puedes dilatar mucho y nunca tener ninguna lesión o puedes terminar pronto, ¿no? Como fue mi caso, en realidad. Oye, actualmente, ¿de ahí qué viene para ti? O sea, después de la fractura, ¿qué haces? Acabo la carrera, me faltaba un año para terminar. ¿Qué estudiaste? Administración de empresas. ¿Dónde estudiaste? En la Universidad de Cuauhtémoc. Sí. Acabo la carrera y ya dejo de jugar fútbol. Nunca dejé de jugar, pero ya no era profesional, ¿no? Ya era amateur. Afortunadamente quedo bien de la pierna, como si nada, tú notas, no sabes cuál es la rota. ¿En un partido de la fractura? Sí. ¿En qué partido? ¿Te acuerdas? Desafortunadamente fue un entrenamiento. No fue ni siquiera un partido. Fue un entrenamiento que viene un saque de banda, me la dan, la tomo con el pecho, brinca así y llega uno por acá. Cuando el balón va bajando, se va a la pierna. Y ahí se acaba. Ay, no se fue acaba. Muy mala intención, fue accidental, pero exactamente en el punto donde te quiebra. ¿Qué fue el peroné? Tibia y peroné. Los dos fueron así. Bueno, y ahí empieza otro momento de tu vida, otra faceta de tu vida. Sí. Oye, y para la dominada con el
con el balín, Ujú. fue la que no te respondió, fue la que tenías. No, nada que ver. Ajá. No, la que no me respondió fue la buena, Fíjate. pero fue de cansancio. Fue de que te llegó tal el cansancio muscular que fueron 2 segundos que la pierna no levantó. Ya cuando levanté la pierna, pues el balín ya estaba en el suelo. Sí. Y bueno, pues así así las historias. ¿Cuántas Sí. historias, no? ¿Cuántos jugadores de fútbol no han Sí. acabado así su carrera? Así, Han muchísimo. acabado. Entonces, sigues estudiando, acabas la carrera. ¿Cuántos años tenías en ese momento? Yo andaba sobre los, ¿qué serían? 24 años, más o menos. Sí. Que terminas la carrera. ¿Y Sí. te dedicaste a la carrera? A un inicio, por mi cuenta, hacía yo comercio, puse un restaurante, Ujú. no me fue mal, se llamaba Planet Sport, y lo puse el Meire. Bueno, ¿Sí llegaste ahí? sí, ¿Cómo no? sí, ahorita me Sí. estoy acordando, amigo. Fíjate que, te acordarás, estaba la playera de Pelé, Maradona, Hugo Sánchez, de Sí, sí. Dan Marino, su casco, una playera de Jordan. Era muy bonito. Y esto te voy a decir por qué surgió. Ahí te va la historia. Vamos a Miami a dominar el balón Ujú. y estamos en el plan en Hollywood de Sylvester Stallone. Sí, que fueron muy famosos. Era de Sí. era, ¿quién más estaba? Bruce Willis, creo, ¿no? Ah. Y creo que Arnold bueno, era Estaba en mi sociedad. Sí. pero el que lo llevaba más era Rocky. sí, Sylvester Stallone. Sí. Entonces nos lleva Fernando Arau Ujú. a un programa de televisión y después de ahí nos vamos a cenar con Sylvester Stallone. Y estando en la mesa, me dice Fernando Arau, ¿por qué no pones allá en Puebla un restaurante como el de este güey? Digo, ¿cómo güey? Pero Ese es Rocky Balboa. personaje, ¿no? Le digo, bueno, sí. Y le dice Fernando, dice, ¿verdad? Se ríe y se ríe también Silvestre, le dice, pero no sabía ni lo que había dicho, ¿no? Y le digo, no es mala la idea, le digo, pero si lo pongo, vas a la inauguración. Sí, sí voy. Y empecé a adquirirme, a ayudarme a encontrar con Jordan la playera, Dan Marino el casco, estando en Miami. Entonces acá en México pues ya teníamos la playera de varias estrellas, ¿no? Sí. Pelé, Maradona también, y lo pongo. Entonces no viene la inauguración. En la inauguración lo inaugura Ángel Fernández, Ujú. Carlos Mercenario, que había ganado Institución también. en caminata. Ujú. Fue muy bonita la inauguración, pero Fernando no vino porque tenía obra de teatro. Entonces digo, bueno, no vine. Dice, pero voy en un domingo. Y efectivamente, si llego un domingo, todo como me había prometido, digo, lo puse por ti, no viniste. Total, llega un domingo. Pero, te digo, pongo el restaurante, continúa, llega un momento en que lo cierro, precisamente porque entro a trabajar al ayuntamiento, y eran desveladas, y el restaurante ya era un desastre. Iban amigos, no te encontramos, no te vimos, ya no vamos a ir. Ya no van, sí, Ya no fue lo mismo, Sí. ¿no? Porque muchas veces iban a ver a Rafa. Aunque si no aceptar cualquier. contigo, por Exactamente. O si no, van a cualquier lugar y es lo mismo. La botella es el mismo sabor, ¿no? Claro, claro, hasta mejor me quedo en mi casa, ¿no? Sí. Mejor me quedo. Oye, y todas esas, reliquias, amigo, ¿qué les hiciste? ¿Las guardaste? ¿Las No, guardaste? no todas. No, ya tengo casi nada. Muy poquitas. ¿Las vendiste? Ya, eso seguramente. Algunas fueron A hasta coleccionistas. regaladas, ¿no? Sí. Un amigo de básquetbol, por ejemplo, lo jugaba todo. Yo no valoré tanto como él. ¿Y cuánto es? ¿Que cuánto te la regalo? A mí me la regalaron, pues yo te la regalo. Claro. ¿Y cuánto duraste con el restaurante? 5 años. No, pues un buen, si aguantaste. Si aguantaste. 5 años. Y ya después te fuiste a ayuntamiento. Sí. Al instituto. Es que eran muchas desveladas, man. De presidente en ese. Mario Marín. Mario Marín. Ok. En lo personal me trató muy bien, trabajamos muy a gusto. Marín trabajó aquí. Y ayudé que sí a los niños, mucho. Mario Marín. Los apoyaba muchísimo. Él fundó las 17 escuelas de fútbol en juntas auxiliares. Es lo que te digo, hay cosas que valdrían la pena continuarlas. Luis Paredes la continúa. Ok. Él dice, bueno, es un buen trabajo, vio que había 500 niños, Claro. vamos a continuar. Pero posteriormente, pues, El ya llega, no, ¿quién llegó, amigo? ¿Quién llegó después?
Enrique Doher, pero no tuve la oportunidad de hablar con él. A lo mejor si hablo con él, lo hubiera seguido. Seguramente. Pero no tuve la oportunidad y estoy seguro que él hubiera dicho sí. continuado, que él lo hubiera. Pero desafortunadamente gente de abajo dijo, no, yo no le estorbaba algo, no sé, dijo, fuera. Y ya cuando vi a Enrique, pues ya fue tarde. Ya era demasiado tarde. Ya había pasado el tiempo, pero sí le hubiera gustado continuar. Era algo que ya estaba hecho. Así es. Y no, lo importante, no era político. Era deportivo. Era deportivo y los niños. Qué culpa, ¿no? Lo que comentábamos, ¿no? En alguna plática, Rafa, cuando se le inculca un deporte a un niño desde muy pequeño, la verdad es que se vuelve un adulto responsable, disciplinado, ¿no? Que puede, ahora sí que tomar la vida diferente, ¿no? Ponerse retos y llegar a la meta es diferente. Mira, te aseguro que no todos van a ser jugadores profesionales, pero sí todos iban a tener un desarrollo dentro del deporte, iban a ser hombres de bien, menos delincuencia, menos asaltos, menos todo, lo que en la actualidad parece que ya se trata de lograr. No lo veo un logro todavía, pero va en camino. Así es. Oye, ¿vendrá una tercera generación de récord Guinness o? No creo. No creo. No creo. Mis hijos sí dominan el balón y todo, pero no se dedican a ello. Ya en su carrera, en su trabajo, en su familia, pues ya es otro rumbo, ¿no? A lo mejor los nietos, amigo. Puedas. A lo mejor. Pero fíjate que a mis hijos les sirvió de mucho, porque son dos hombres de bien, que van encaminados con su familia y todo, llevan una buena vida privada. Ok. Y la verdad, pues estoy muy orgulloso de ellos. Qué bueno. Podemos pasar aquí y nos seguirías contando muchísimas anécdotas. Tu señor padre ya no vive. No, él falleció en julio del 2021. Le damos un homenaje acá, ¿te parece? Claro. A través de que tú nos platiques su historia, le damos un homenaje a la vida de un hombre que inaugura la primera escuela de fútbol, hace un récord Guinness de más de 12 horas, Así es. dominando el balón, ¿no? Y de ahí, bueno, pues traslada toda esta emoción a su hijo, que es Rafa Trujillo, que hoy lo tenemos aquí. Hay mucha gente que me encuentro que yo era muy niño, no conocí, no me acuerdo de ellos, pero me hacen notar, yo estuve con tu papá. Seguramente. Y gente que ya tiene 80 años. Así es, así es. ¿Tu papá cuántos años tuviera? Fallece de 88, tuviera 94. Así es, aproximadamente. Rafa, muchas gracias No, por formar parte de estas historias, de estas grandes historias. Me encanta contar estas historias, me encanta escuchar a las personas que tienen algo que contar para inspirar, porque no hubo enfermedad, ¿no?, que parara a tu papá. No hubo enfermedad que lo parara, era una enfermedad complicada de pulmón, ¿no?, que hubiera dicho, ya me dedico a otra cosa completamente. No, y queda muy bien, sana por completo. Lo más que le daba ya era una gripa, una tos, pero como te da a ti, a mí nos da. Así es. Pero, y él fallece por un derrame cerebral. Él, si me preguntas, ¿de qué estaba enfermo? De nada. Nada. Fue deportista hasta el final. Toda la vida. 4 años antes de que falleciera, todavía le daba la vuelta dominando el balón al ecológico, a la laguna de San Baltasar. Claro, sí. La gente que llegábamos a ir al parque ecológico, a la laguna, ahí veíamos a don Alejandro. Y de 80 años, y le daba la vuelta y no caía el balón al suelo. Entonces no estaba malo de nada. ¿Cuál fue el problema? Que le viene un derrame cerebral y empieza a hablar menos, a caminar más despacito, hasta que de plano, un mes de su vida último, ya no hablaba, ya no caminaba, y eso es lo que lo llevó a fallecer. Pero ya tenía él 88, enfermo de nada. Desde estos micrófonos le hacemos un homenaje a través de mucho gusto, contándonos su historia, Rafa, y a la par tu historia, porque iban a la par. Sí. Iban a la par, no se presentaban, lo invitaban a él y era, también ibas tú, no, ibas tú, iba tu papá. Sí. Yo los vi muchas veces juntos, ¿no? Fíjate que yo empiezo con él desde que tenía 3 años a ir al Estadio Zaragoza, que era el preparador físico del Puebla en ese entonces, que estaba en segunda división. Era don Bruno Rodolfi el técnico y mi papá el preparador físico, y yo era chiquito.
Entonces, desde ahí empiezo, me gustaba el dominar el balón, todo, no podía yo, no hacía ni dos, hacía una, ¿no? Y se va. Claro. Entonces me pone una red con un balón amarrado en la mano y a pegarle. Esa era mi diversión desde los 3, 4 años de edad. Y de ahí, Me suelta el balón cuando yo tenía 7 años. Empecé 1, 2, 5, 10, 15 y en 1970 debutó en el partido Uruguay-Italia del Mundial México 70, dándole la vuelta al estadio. Ahí fue la primera vez que mi papá me presenta en público dominando el balón y ya le di toda la vuelta sin que se cayera el balón a los 9 años de edad. qué bárbaro. Sí, y así posteriormente, bueno, toda la vida estuve con él, me jaló a todos lados. Imagínate el ejemplo, el recuerdo que tengo de él, pues por tal Que tanta motivo. gente se acuerda. Así, Muchísima gente nos acordamos de tu papá. sí, Y desde chavo, o sea, desde chavo tú, ¿no? sí, Y tu papá. Pero mira, no sabía yo que desde los 3 años te empezó a enseñar. y me gustó. Si no me hubiera gustado, Te me dedicas. hubiera dejado, ¿eh? No, Así es. nunca me forzó, me presionó, jamás. Siempre yo iba, yo me pegaba, yo quería, y entonces por ello. Mucha gente cree que fui obligado y eso es mentira. No. No, ahorita odiaría yo el fútbol, ¿qué te voy a poner a escuela de fútbol? Así es. No así es, quisiera ver nada, ¿no? por supuesto. Pues gracias, Rafa. Yo tengo el último balón con el que mi papá dominó el balón, todo, lo conservo. Mándame la foto, Sí. por favor. No sé si esa foto me la mandaste. Estamos compartiendo De la más, ¿no? tanto de la vida de su papá como la de Rafa, porque bueno, van a la par estas dos Sí. historias. Yo me agradezco mucho, Sofía, este homenaje que le haces a mi papá. La verdad, es muy merecido y eres una de las personas que voy a llevar siempre en mi vida como este recuerdo y agradecimiento por lo que estás haciendo por ella. Un gusto, de verdad, un gusto poder platicarle a la gente estas historias de tantos personajes tan queridos aquí en Puebla. Muchas Muchas gracias a ti. Bienvenido a los 500. Será Perfecto, en muchas nombre gracias. de Alejandro Trujillo y de Rafa Trujillo. Muchas gracias. Será un galardón para tu papá y uno para ti. Es más grande para él. Así es, así es. Gracias, Rafa. Gracias. Gracias Ya. por compartir esta historia. Muchas gracias.